Hola, bienvenidos al curso de cálculo. En este vídeo arrancaremos extendiendo nociones elementales de las funciones de una variable a funciones de varias variables, como el dominio, la imagen, los límites y las derivadas direccionales. En concreto, este es el índice de temas que vamos a tratar. Primero, definición y ejemplos de funciones de varias variables. Segundo, la definición de dominio, imagen y curvas de nivel. Tercero, límites y continuidad. Cuarto, derivada direccional. 5 derivadas parciales y derivabilidad, como ejemplo particular de la derivada direccional. Bien, empezamos con la definición de funciones de varias variables. Primero, funciones escalares. Una función es escalar si el espacio de llegada es un subconjunto de R. Es decir, es de la forma, la función f va de Rn a R. Toma n variables x1, xn y da una imagen f de x1, xn, un número real. Ejemplos. La función f de x y z dada por el seno de xy partido por z, pues es una función escalar, devuelve un número. G de xy dada por la exponencial e elevado a x más y al cuadrado también es una función escalar, ya que va de R2 a R. Y la función h de x dada por el arco tangente de x, pues también es una función escalar, en este caso una función de una variable. Notación, cuando n es 1, cuando va de R a R, pues la función escalar también se dice que es una curva. Y cuando n es 2, va de R2 a R, pues la función escalar es una superficie, que es sobre todo lo que más veremos en este tema. Una función f de varias variables se puede descomponer en funciones componentes, y todas ellas son funciones escalares. Es decir, una función de varias variables en general pues es de la forma de Rn a Rm y manda un vector x1, xn a m componentes. La primera componente es f1 de x1, xn, la segunda sería f2 de x1, xn y la última fm de x1, xn. Entonces, vamos a poner un ejemplo concreto. Imaginad que tenéis la función de varias variables que manda xy a 2x más y, primera componente, seno de x, segunda componente, y raíz de x partido por y, tercera componente. Bueno, pues esta función tiene tres funciones componentes. Se puede descomponer como f1, que es 2x más y, f2, que es seno de x, y f3, que es raíz de x partido por y. En este vídeo nos vamos a centrar en las funciones escalares, ya que si sabemos estas funciones escalares, son precisamente las componentes de funciones de varias variables. Ahora vamos a definir lo que es el dominio, la imagen, las curvas de nivel de funciones escalares. Sucede a veces que una función escalar toma valores que no son reales. Imaginad que nos dan la función f de xy, x partido por y. Bueno, pues cuando la y es 0, esa función no está definida. Entonces, para definirla bien, para evitar estos problemas, pues la función va a estar definida en su dominio. ¿Y qué es el dominio? Pues son los x1, xn del espacio de partida, tales que f de x1, xn pertenece a R. La f está bien definida. Y la imagen son los valores reales f de x1, xn, de manera que x1, xn pertenecen al dominio. Entonces se tiene un diagrama como el que veis aquí. La función f va de Rn a R, una función escalar, pero en realidad no tiene por qué estar definida en todo Rn, sino que está definida en el dominio. Y la imagen no tiene por qué ser todo R, sino que la imagen es un subconjunto de R. Que os quede claro siempre que el dominio es un subconjunto de Rn, del espacio de partida, y la imagen es un subconjunto de R. ¿Cómo se calcula el dominio en una función escalar de varias variables? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta tres factores. Primero, tenemos que tener en cuenta que el denominador sea distinto de 0. Por ejemplo, ¿quién sería el dominio de la función 1 partido por x más y? Pues tenemos que evitar que x más y sea 0. Por tanto, el dominio de esa función es todo R2 donde está definida, salvo aquellos puntos donde x más y es 0. Es decir, es todo R2 salvo una recta. También tenemos que tener mucho cuidado con las raíces pares, la raíz cuadrada, la raíz cuarta, etc. Esas raíces tienen que ser positivas, mayores o iguales que 0. Por ejemplo, si queremos calcular el dominio de la función raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos y, pues tienen que ser los x e y que cumplen que 2x al cuadrado menos y sea mayor o igual que 0. En otras palabras, que la y sea mayor que 2x al cuadrado. Eso es un subconjunto de todo el plano. Y igual a 2x al cuadrado sería una parábola, es la parte que está por encima de esa parábola.
Finalmente, tenemos que tener cuidado con los logaritmos. Lo que hay dentro del logaritmo tiene que ser estrictamente positivo, no puede ser 0 tampoco. Si nos dan el logaritmo de x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿quién sería el dominio? Pues son todos los puntos donde está bien definida, los x y z, y para que esté bien definida tiene que pasar que lo que hay dentro del logaritmo tiene que ser positiva. X al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es una forma cuadrática que solo se hace 0 cuando la x, la y y la z valen 0, 0, 0. Si no es definida positiva, la matriz asociada sería la matriz diagonal, la matriz de identidad, 1, 1, 1. ¿Cómo se calcula la imagen de una función escalar? Pues vamos a ver el caso particular de las superficies, si no es un poco más complicado. Para hacerlo, primero se restringe la función a una variable y ahí se calcula la imagen. ¿Cómo se puede hacer? Por ejemplo, haciendo la proyección sobre el eje Y. Una vez que tenemos la imagen de la función restringida a una variable, esa imagen está dentro de la imagen de la función original. Y lo que tenemos que hacer es ver si se puede ampliar de manera sencilla o no. Por ejemplo, vamos a calcular la imagen de la función f de xy dada por x partido por y menos 1, todo ello al cuadrado. Bueno, pues primero restringimos a una variable. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues la forma fácil aquí es tomar y igual a 2, ya que entonces el denominador se transforma en un 1 y nos queda la función x al cuadrado. Esa función restringida ya es muy sencillo de calcular la imagen. Se trata de la parábola. Entonces la imagen, la proyección sobre el eje Y, pues va desde el 0 hasta el más infinito, cogiendo el 0. Ya tenemos la imagen restringida, que es del 0 hasta el más infinito. Bueno, pues la imagen original tiene que contener a esa imagen restringida. Tiene que ser más grande del 0 al más infinito. ¿Podemos ampliar con más números? ¿Puede ser la imagen negativa? Pues en este caso no, porque como es x partido y menos 1 todo ello al cuadrado, eso va a ser siempre positivo o 0. Por tanto, la imagen no puede ser superior y la imagen es la misma que la restringida. Una forma de calcularlo. Vamos a estudiar ahora curvas de nivel en superficies. Dada una superficie, es decir, una función de R2 a R, f de x e y, pues se llama la curva de nivel C de esa superficie a los puntos del plano, x, y de R2, que cumplen que f de x, y es igual a la C. Gráficamente es la intersección de la gráfica de f de x e y con el plano z igual a c. Por ejemplo, si nos piden calcular las curvas de nivel 1, nivel 2 y nivel 4 de la superficie f de x e y dada por x al cuadrado más y cuadrado, pues ¿cómo lo haríamos? Pues la curva de nivel 1 es que la superficie x al cuadrado más y cuadrado tiene que ser 1. La 2 es que x al cuadrado más y cuadrado tiene que ser 2. Y la 4 es que x al cuadrado más y cuadrado tiene que ser 4. Gráficamente, si representamos esas curvas, pues sería la circunferencia de radio 1, la circunferencia de radio raíz de 2 y la circunferencia de radio 2. ¿De acuerdo? Se llama mapa topográfico a representar varias curvas de nivel en la misma gráfica. En el caso concreto que os he dicho, pues la primera curva de nivel está representada en verde, es la circunferencia de radio 1, la segunda sería en azul, la circunferencia de radio raíz de 2, y la curva de nivel 4 es la circunferencia de radio 2, que está en rojo. Pues todas esas circunferencias puestas a la vez se llama mapa topográfico. ¿Y por qué se llama mapa topográfico? Pues porque a partir de ese mapa podemos esbozar la gráfica. A partir de esas circunferencias, poniendo cada una en su altura, la primera era altura 1, era la curva de nivel 1, la segunda era altura 2, la azul, era altura igual a 2, y la curva de nivel 4 es altura 4, era la roja. Entonces, si las hacemos en 3D y unimos los puntos, lo que nos queda es un paraboloide de revolución. Es con semejanza a lo que sucede en los mapas topográficos. Un mapa topográfico no tiene una montaña, sino que se representa en el plano con distintos niveles las diferentes alturas y a partir de ahí nos hacemos una idea de cómo es la montaña. A nivel económico, ¿cuáles son los principales ejemplos de curvas de nivel? Bueno, pues una curva de nivel muy importante son las isocuantas de sustitución perfecta. Cuando la función es una función de producción, Q, que depende del capital y del trabajo, KL,
Si es, por ejemplo, K más L, pues la curva de nivel 10, ¿quién sería? Pues es que K más L sea igual a 10, o que L sustituyendo sea 10 menos Q. Pues esa es la curva de nivel 10, la isocuanta 10. La curva de indiferencia de Cobb-Douglas, cuando la función es de utilidad, es u de x e y, por ejemplo, raíz de x por raíz de y, x elevado a un medio por y elevado a un medio, pues ¿quién sería la curva de nivel 10? La curva de nivel 10 es que x elevado a un medio por y elevado a un medio sea igual a 10. Si despejamos la y, es que y sea 100 partido por x. Es de proporcionalidad inversa. Y por último, las curvas de indiferencia de Leontief, cuando la función es el mínimo entre x e y medios, pues la curva de nivel es que para x igual a 10 la y es mayor o igual que 20 y para y 20 la x es mayor o igual que 10. La forma que hacen estas curvas de indiferencia de Leontief es una L. Vamos a pasar ahora a estudiar límites sin continuidad de funciones escalares. El límite de una función, yo he puesto dos variables, pero valdría igual con 3 o con más. En un punto P, pues es un número que mide la tendencia que presenta dicha función cuando nos aproximamos al punto P. En funciones de una variable solo podemos aproximarnos por dos direcciones, es el límite por la derecha y el límite por la izquierda, y para que exista el límite ambas tienen que coincidir. Pero en funciones de varias variables hay infinitas maneras de aproximarnos. Por ejemplo, aquí tenéis representada una superficie y en el punto P pues hay infinitas maneras de aproximarse. Pues para que el límite exista, por cualquier aproximación de cualquier curva al punto, todas tienen que coincidir, todas las tendencias tienen que coincidir. ¿Cómo se puede calcular los límites en funciones de varias variables? Pues si no hay indeterminaciones, si nos da un número, por ejemplo, el límite cuando x e y tienden a 2, 3 de esa función, cuando sustituimos, cuando tomamos x igual a 2 e y igual a 3, nos sale un número concreto, nos sale 4 partido por e, pues ese es el límite y no tiene más. La parte complicada es si hay indeterminaciones, si nos sale 0 partido por 0 o infinito partido por infinito. Entonces, ¿cómo podemos estudiar ese tipo de límites? Pues una buena estrategia es aproximarse por rectas y igual a m por x o por parábolas y igual a m por x al cuadrado y ver si el resultado depende de la m. Cuando dependa de la m, entonces no existe el límite. Por ejemplo, si nos piden calcular el límite cuando x e y tienden a 0, 0 de la función x partido por y, nos queda una indeterminación, ¿verdad? Cuando la x tiende a 0 y la y tiende a 0, nos quedaría 0 partido por 0. Entonces, ¿cómo lo podemos estudiar? Pues si nos aproximamos por la recta y igual a m por x, donde pone la y ponemos m por x, al sustituir, cuando hacemos el límite nos queda 1 partido por m. Pues como depende de la m, resulta que ese límite no existe en el 0, 0. Otro ejemplo. Si nos piden calcular el límite cuando x e y tiende a 0, 0 de esa función, y por x al cuadrado entre x a la cuarta más y cuadrado, como vemos que en el denominador la relación entre la y y la x es que parece que si tomamos y igual a m por x al cuadrado, el denominador de alguna manera vamos a poder sacar factor común y el numerador también ayuda, pues hacemos esa sustitución. En este caso tomamos y igual a m por x al cuadrado. Cuando hacemos esa sustitución podemos ver que podemos sacar un x a la cuarta factor común, tanto en el numerador como en el denominador, y nos queda m partido por 1 más m al cuadrado. Como depende de m, pues ese límite no existe. Para que existiera, por todas las tendencias, por todas las direcciones, tendría que ser un número independiente de la m. Repito lo que acabo de decir, si el límite depende de la m, entonces el límite no existe. Si siempre nos saliera 0, pues podemos probar con otra aproximación a ver si existe o no existe. Una función de varias variables f de x1, xn es continua en un punto P, P1, Pn, si lo que sucede es que el límite, cuando x1, xn tiende a P1, Pn, de f de x1, xn, pues es precisamente f en el punto, f de P1, Pn. Ejemplo, nos dan la función f de x y 2x más y. ¿Es esta función continua en el 0, 0? Pues sí, porque si calculamos el límite, cuando x e y tiende a 0, 0 de 2x más y, en este caso no hay indeterminación. Cuando tomamos x tender a 0 y la y tender a 0, nos queda 0, que coincide con el valor de la función en el punto. Por tanto, esa función es continua en el 0, 0. Otro ejemplo. Nos dan la función x partido por y y nos dicen, ¿es esta función continua? Para que fuera continua, lo primero tendría que existir f de 0, 0, y ahí no existe, porque cuando la y es 0, no está bien definida.
no pertenece al dominio. Entonces, como ni siquiera existe f de 0, 0, pues no es continuo. Y tampoco existe el límite, lo hemos estudiado antes, que cuando tomamos y igual a m por x dependía de la m. Pues ni existe el límite en este caso, ni existe la función en el punto. Por tanto, no es continuo. Pasamos ahora a la derivada direccional. Para construir la derivada direccional necesitamos tres datos: la función f de x e y, el punto p0, p1 y un vector que sea unitario, es decir, que la norma valga 1. A partir de esos tres datos construimos la derivada direccional como el límite cuando t tiende a 0 de f de p más t por v menos f de p partido por t. La derivada direccional es un número, es un límite. Y la interpretación es que es la derivada usual, pero fijando otra dirección. La derivada usual no tiene v, que tiene aquí la dirección, y aquí sí tiene la v, tiene la dirección. Ejemplo. Calcular la derivada direccional de la función f de x y dada por x cuadrado por y en el punto 1, 1 y en la dirección 3, 4. ¿Cómo se hace? Pues lo primero que hay que hacer es normalizar el vector director. Nos dan 3, 4, entonces hay que dividir entre la norma. La norma viene dada por el 5, es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Una vez que tenemos el vector normalizado, podemos calcular el límite. Es un límite en una variable, cuando t tiende a 0, de f del vector 1, 1, más t veces el vector, 3 quintos, 4 quintos, menos f de 1, 1 partido por t. Pues eso, si lo calculamos, fijaos que va a ser una indeterminación de tipo 0 partido por 0, se puede hacer incluso por hospital, pues nos daría que es igual a 2. Se llama derivada parcial de una función f de x e y respecto a x, se haría de la misma manera respecto de y, en un punto P, es la derivada direccional con dirección 1, 0 si es respecto de x y 0, 1 si es respecto de y, de la función en el punto P. Para calcularlas, en vez de hacer el límite anterior, que era una derivada direccional, lo que se puede hacer es usar las reglas de derivación. Y esto funciona siempre salvo en las funciones a trozos, donde hay que aplicar la definición formal de límite. Ejemplo, supongamos que nos dicen que calculemos las derivadas parciales de la función 3x al cuadrado por el seno de y. Bueno, pues podemos calcular la parcial respecto de x considerando la y como si fuera una constante, igual que el 3. Entonces, ¿cuál sería la derivada? Pues el 3 y el seno de y los dejamos tal cual, y ahora hacemos la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Pues 2x por el 3 me quedaría 6x por el seno de y. Esa es la primera parcial respecto de x. ¿Y cuánto valdría la parcial respecto de y? Pues es considerar a la x constante. Dejamos 3 por x al cuadrado tal cual, y ahora la derivada del seno de y es el coseno. Sería 3x cuadrado por el coseno de y. Una función se dice que es derivable en un punto si todas las derivadas parciales existen en dicho punto. Vamos a comprobar si la función 3 por x al cuadrado por el seno de y es derivable en el punto 1, 2. Bueno, pues si hacemos las parciales, nos queda 6x por el seno de y, en el 1, 2 nos da el valor 6 por el seno de 2, y la parcial respecto de y nos quedaría 3x al cuadrado por el coseno de y, es la función anterior, ¿vale? Estamos haciendo las parciales anteriores. Y cuando sustituimos en el punto 1, 2, nos da 3 por el coseno de 2. Como en ambos casos, como en la parcial respecto de x, como en la parcial respecto de y, nos salen dos números reales, la función es derivable. Si nos hubiera salido que no existe, porque en realidad las parciales son límites, puede no existir ese límite, pues entonces no sería derivable, basta con que una no exista. Tenemos este caso a continuación en el ejemplo 2. La función 3x más 1 partido por y menos 2 no va a ser derivable en el 1, 2. ¿Por qué? Porque si hacemos la parcial respecto de x en el 1, 2 nos da un número, nos da 3. Pero si hacemos la parcial respecto de y, nos quedaría menos 1 partido por y menos 2 al cuadrado, en el denominador. Al sustituir en el 1, 2, nos queda 2 menos 2, que es un 0 en el denominador, por tanto no existe. Como una de las dos parciales, en una sale un número real, pero en la otra no existe, entonces la función no es derivable en el 1, 2. Bien, y hasta aquí el primer tema de cálculo de funciones de varias variables, donde hemos repasado qué es el dominio, la imagen, las curvas de nivel, los límites y derivadas direccionales. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.